No sé por qué tengo un serio problema para acordarme con eso de grabar la clase. Ok, entonces, como ustedes ven este cuadro de aquí, toda esta información ya está dada, pero normalmente cuando estás en tu trabajo, nosotros lo que obtenemos son esto. Bases de datos o listas de información, que básicamente si uno lo ve así, dice, ok, ¿cómo sacamos una gráfica de esto? Si se ve bastante complicado. Entonces, para eso nosotros tenemos hay varias formas de hacerlo. Vamos a empezar a explicar la parte de las fórmulas, ok, de la fórmula de conteo, fórmulas de texto. Vamos a iniciar hoy con las de texto, ok, para poder manipular los datos y poder asegurarnos de que podamos nosotros tener todo el control de la información y que pues de esa manera se nos haga fácil la parte de crear lo que son las gráficas y todo eso. ¿Ok? Entonces, permítanme un segundito. Okay, ahí está. Entonces, ahorita vamos a comenzar con las fórmulas de texto, ¿ok? Para las fórmulas de texto, creé otro archivo. Este archivo lo descargué de internet, ¿verdad? Porque necesitaba un ejemplo donde tuviesen bastantes números o información y cosas así para poder entender qué es lo que estamos haciendo con la parte de los textos, ¿ok? Como se acuerdan al inicio en la primera clase, yo les comenté que por ser una celda, en esta celda nosotros podemos poner textos, podemos poner números, podemos poner símbolos, podemos poner un montón de datos, tipos de datos diferentes, ¿ok? Y también algo bien importante que Excel recibe en estas celdas son las fórmulas. ¿Qué son las fórmulas? Son básicamente instrucciones que nosotros le damos a Excel para que nos devuelva o nos entregue cierta información. Por ejemplo, ¿qué pasa? Aquí tenemos, esto es una comparación del censo en Estados Unidos, de cuántas personas habían en Estados Unidos en el 2018 y el 2019. Yo puedo agarrar la calculadora, ¿verdad? Y restar aquí la diferencia de cuántas personas habían, ¿verdad? Pero Excel, obviamente, como les dije, recibe fórmulas y lo que hace es pues facilitarnos de esa manera poder hacer este tipo de cálculos. El primero y el más simple, ¿verdad? La semana pasada creo que vimos la fórmula de suma. Pues en este caso vamos a hacer lo contrario, vamos a hacer lo que es la resta. Para lo de la resta es exactamente el mismo principio, la misma idea, ¿ok? Iniciamos con, vamos a ver si puedo hacer más grande la pantalla aquí, para que puedan ver un poco mejor. Ahí. Iniciamos entonces escribiendo el símbolo de igual. Desde que nosotros escribimos el igual, ¿ok? Excel sabe que lo que nosotros vamos a ingresar es una fórmula, ¿ok? Si ustedes ven, se deshabilitó aquí en la parte de arriba al poder modificar el texto y algunas otras funciones también se bloquearon porque ya Excel está esperando que nosotros le demos una fórmula. ¿Y cuál va a ser nuestra fórmula? Pues lo que vamos a hacer en este caso es decirle, ok, yo necesito que restemos del censo del 2019 y aquí como pueden ver lo que hace es crear una referencia. Básicamente lo que hace es decirle en la celda C6, ¿verdad? Que fue lo que vimos en las primeras clases, cuáles son las ubicaciones y las direcciones de la celda. En la celda, a la celda C6, restale, y vamos a utilizar el símbolo de menos, que es el guioncito. Si está en una computadora de escritorio y tiene el teclado, sería del que está en el cúmulo de números del lado derecho. En la esquina superior derecha está el símbolo de menos. Si está en una computadora desktop, creo que debería estar a la par del shift, el que está por las flechitas, o debería estar a la par del 9, si el teclado es en inglés. A la par del 0, perdón. Entonces, ingresamos el símbolo de menos y a eso le restamos dándole un clic a la cantidad de personas que tenemos en el 2018. ¿Y qué va a hacer eso? Nos va a devolver la diferencia. Entonces, aquí podemos decir que la población de Estados Unidos aumentó, ¿verdad? Del 2018 al 2019 por 1.011.015 personas. Entonces, ya sabemos que ese fue el aumento de personas que hubo. Ahora, ¿qué pasa? Perdón, esto estamos viendo aquí en el lado sur del país, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, yo hice esta resta aquí, la hice, la verdad es que no me estaba fijando dónde la estaba haciendo, pero ¿qué pasa si yo quiero hacer esta resta aquí también? ¿Recuerdan que cuando hacíamos lo de copiar y pegar, copiábamos las propiedades de la celda? O sea, por ejemplo, si la celda tenía un fondo amarillo y la copiábamos y la pegábamos en otro lugar, toda esa configuración se movía a la celda nueva. Bueno, en este caso, también podemos copiar y pegar la fórmula. Vamos a hacerlo. Copiamos la celda con control C o podemos darle clic derecho, copiar, y nos venimos a la celda aquí donde está el total de Estados Unidos y le damos pegar. Para pegar hay varias opciones. Está bueno aprovechar para ver esta cinta.
Ok, si yo le doy la opción de pegar, que es la normal, por así decirlo, o la general, que es la que haría el control C y el control B, me va a pegar la celda tal y como está, ok, pero tenemos varias opciones también. Dentro de las opciones de pegado tenemos la opción de valores. ¿Qué significa esto? Que en vez de copiarme la fórmula, lo que va a hacer es pegar los datos exactos en valores, o sea que ya aquí no va a haber fórmula. Si yo hago esto, si yo me posiciono en esta celda, ustedes ven que aquí está la fórmula, ¿verdad? Entonces ahí pueden ver que está la fórmula nada más, pero como yo copié y pegué en valores en esta, aquí ya no está la fórmula, aquí únicamente están los números. Vamos a hacer de nuevo el ejercicio. Copiamos, pegamos. De ahí la otra opción que tenemos es el pegado de fórmula. Si yo utilizo esta función, lo que va a hacer es que va, perdón, va a moverme únicamente la fórmula. Si la celda tiene algún tipo de configuración, lo va a ignorar. Por ejemplo, si yo tengo esto en amarillo y perdón, sería esto de aquí. Si yo tengo esto de aquí en amarillo y con texto de ese color y yo lo copio y lo pego normal, si ustedes ven, me movió tanto la fórmula como la configuración de la celda. Pero ¿qué pasa si yo pego únicamente la fórmula? Entonces me va a mover únicamente la fórmula. ¿Ok? Y si pueden ver, aquí está haciendo la misma resta. Restando en la misma posición hacia arriba. Perdón. Entonces, esas son las diferentes opciones de pegado. Vamos a seguir viendo las demás que hay aquí. Volvamos a hacer el ejercicio de nuevo. Entre las opciones de pegado tenemos la opción de transponer. Lo que hace transponer es lo siguiente. Por ejemplo, ustedes ven que tenemos este texto o estos números aquí que están en posición horizontal. Y si lo copiamos y lo transponemos, lo que vamos a hacer es que vamos a tenerlos de forma, perdón, está de forma vertical. Si lo transponemos va a estar de forma horizontal. Entonces lo que va a hacer es movernos los números en el mismo orden a si pueden ver, este es igual a este que está aquí, este es igual a este que está aquí, este que está aquí es igual a este que está aquí. Entonces lo que hizo fue cambiarles la orientación, por así decirlo. Este es igual a este que está aquí y así sucesivamente. ¿Se entiende entonces ahorita las opciones de pegado? ¿Me van entendiendo? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, bien. Continuando entonces con la parte de lo de las fórmulas. Como pudimos ver entonces ya hicimos que esta fórmula, ¿verdad? Llegara a estar empezase a trabajar con esta opción de acá o con los datos del total de Estados Unidos y podemos hacer exactamente lo mismo con todos los estados. Hay una forma más simple de hacerlo, solo te venís aquí a la esquina, te posicionás en la mera esquinita de la celda, o sea, si puedo hacer esto un poquito más grande, y le das clic y de ahí arrastramos la configuración de la celda. Y esto lo podemos hacer para todos los estados. Y aquí lo que estamos haciendo es que estamos haciendo que la fórmula se deslice y trabaje con cada uno de los lugares estos, ¿ok? Como pueden ver, ahí la fórmula se movió. Entonces, de esa manera es como nosotros ya tenemos la fórmula en todas las celdas en las que la necesitamos. Entonces, y esa sería entonces la primera fórmula que vamos a ver. Entonces, la primera fórmula que estamos creando el día de hoy es la fórmula de resta. Es una fórmula súper simple, ¿ok? Igual que la de suma. Ahora, la de suma, lo único que va a cambiar es el símbolo, ¿verdad? Como aquí en esta de aquí estamos restando, ¿verdad? Como estamos restando, aquí lo que vamos a hacer es cambiar por una suma, ¿verdad? Y ahora estamos sumando. Y copiamos y podemos pegar la fórmula, ¿verdad? En todos nuestros valores. Y ahora estamos sumando esos números. Y es todo lo que estamos haciendo. Como pueden ver, ahí vamos ejecutando la fórmula. Y se va aplicando a cada una de sus celdas que están a la par. Porque así estaba la fórmula inicial, ¿verdad? Entonces vamos a eliminar esto. Entonces ya tenemos las fórmulas de resta, suma. Vamos a comenzar a trabajar un poquito con el texto. Esta es normalmente la que se utiliza bastante cuando estás trabajando en reportes o haciendo informes, porque normalmente la información siempre viene desordenada y hay que tratar de filtrarla y arreglarla para que se pueda ver toda de forma ecuánime. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si a mí me dicen que quieren ver la diferencia de población en estados,
pero que en el estado solo me aparezcan las primeras dos letras del nombre del estado. Podemos hacerlo manualmente. Podemos decir AL, después AL de nuevo para Alaska, después AR para Arizona, AR para Arkansas, CA para California y así sucesivamente. Se puede hacer manual, pero son 59 estados y territorios los que tiene Estados Unidos, ya en total. Entonces como que se vuelve un poco tedioso y te va a hacer consumir un montón de tiempo. Entonces para eso tenemos una fórmula, ¿ok? La primera fórmula de texto que vamos a ver es la que dice igual. Vamos a ingresar siempre con el igual. Y no sé por qué se me está cambiando la configuración del teclado a inglés. Entonces vamos a comenzar. En este caso yo lo que necesito es, y vamos a irnos aquí a analizar un poquito el texto antes de escribir la fórmula. ¿Qué necesito? Básicamente yo necesito extraer las primeras dos letras del nombre. Necesito extraer AL, ¿ok? Entonces, ¿cómo hago eso? Excel tiene una sección de fórmulas que están en esta parte de aquí. En la barra superior derecha tenemos lo que son las fórmulas y tenemos las fórmulas de texto, ¿ok? Todas estas que están aquí son fórmulas que sirven para texto. Vamos a tratar de ver la mayoría. Creo que las podemos ver todas. Hay algunas que son un poco complejas porque se utilizan de forma anidada. Es básicamente una fórmula dentro de otra. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero voy a tratar de que las podamos ver por lo menos la mayoría. Vamos a comenzar con esta de la izquierda. Entonces, para poder extraer caracteres, como se llaman, o por así decirlo, para poder extraer letras de una celda, lo que voy a utilizar es igual. Y en este caso yo necesito de la izquierda la fórmula para poder hacer eso. Hay varias fórmulas para poder extraer texto, pero yo voy a utilizar esta, en este caso la más simple. Entonces la fórmula es izquierda y las fórmulas en Excel reciben parámetros. ¿Qué son parámetros? Son la información que nosotros le vamos a dar para que tome cierta acción. En este caso, si ustedes ven en la parte de abajo, aquí me aparece como texto sugerido. No sé si todos alcanzan a ver eso. Dice texto y después número de caracteres. Bueno, entonces, en la parte inferior, como pueden ver, da esa instrucción. Entonces, texto se refiere a qué celda o a qué lugar de texto nosotros necesitamos extraer la información. Entonces, vamos a darle clic aquí a Alabama, que a la celda donde está Alabama. Entonces, ya le estamos diciendo que de ahí es donde vamos a extraer nuestro texto, del lado izquierdo. ¿Ok? Por eso la fórmula se llama izquierdo, porque estamos extrayendo texto. De izquierda a derecha es como vamos a extraer la información ahorita. Y después nos dice número de caracteres. Entonces, caracteres son todas las letras. O sea, ¿cuántos caracteres necesitamos sacar? En este caso necesitamos sacar 2. Escribimos el número 2 y cerramos con un paréntesis nuestra fórmula. Enter. Y ahí está. Nos devolvió las primeras 2 letras del nombre. Vamos a hacerlo de nuevo. Sería entonces igual, izquierda. Escribimos la palabra izquierda. Abrimos con un paréntesis, ¿verdad? Le decimos, pueden moverse con las flechitas. Una vez han escrito la fórmula y ponen el paréntesis, pueden desplazarse con las flechitas del teclado. Nos ubicamos entonces en el texto donde queremos extraer. Escribimos una coma y le decimos la cantidad de caracteres que necesitamos extraer, que en este caso serían 2. Y cerramos de nuevo con paréntesis y enter. Y así ya tenemos los 2 primeros caracteres de la palabra Alabama. Entonces tenemos AL. ¿Y qué pasa si queremos que esto se aplique a todos nuestros estados? Pues bueno, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con la fórmula de suma. Vamos a ir copiando y pegando. Y si pueden ver, ahí va cambiando, ¿verdad? Ya me va extrayendo únicamente las 2 primeras letras de la palabra o el nombre del estado. Entonces yo lo que voy a hacer es que me voy a ir. Perdón. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a copiar esto para poder desplazarnos con mayor facilidad. Si ustedes se ubican por ejemplo, presionan la tecla control y una flechita, lo que va a hacer es que lo va a desplazar hasta el último registro de datos que haya en esa matriz de información. Entonces, arriba, abajo, ¿verdad? Y así nos desplaza más fácilmente. Entonces, copiamos nuestra fórmula, nos vamos hasta el último registro, nos movemos hasta la columna E, que es donde tenemos nuestra fórmula. Después, con control shift, hacemos esto y lo que hace es que selecciona todo el registro de datos hasta donde encuentra información. Lo voy a hacer de nuevo. Tenemos copiada nuestra fórmula.
tenemos copiada nuestra fórmula, entonces nos venimos hacia la columna de donde están los datos, le damos con control hacia abajo y aquí ya nos ubicamos en el último registro, ¿verdad? Nos movemos hacia la columna E, después control, shift y tecla hacia arriba y ya ahí ya te seleccionó todas las celdas, ¿verdad? De donde necesitas pegar tu fórmula. Entonces ahora le damos control B. Y como ven, ya nos pegó todas las fórmulas de texto. No sé si tienen una pregunta hasta este momento. La parte del desplazamiento sí sería de que la practiquen con el teclado. Entonces, como les dije, es para desplazarnos, solo presionas y mantienes presionada la tecla de control y te desplazas con las flechitas, ¿verdad? Hacia arriba, hacia la derecha. Y lo que va a hacer es que te va a llevar hasta el último registro de datos. Y lo que hicimos fue únicamente después seleccionar todo el texto. Para seleccionar todas las ubicaciones o texto es control shift. Shift es la flechita que está en la parte de arriba de control. Entonces control shift y de ahí la flecha hacia abajo. Y ya de esa manera pues seleccionamos el lugar donde queremos pegar nuestra fórmula. Ok, entonces ya con eso vimos la primera función o la primera fórmula de texto, que es lo que estamos viendo este día. Vamos a ver un poco ahorita la parte de que sería el otro lado, por así decirlo, de nuestra fórmula, que sería, por ejemplo, ¿qué pasa si queremos tomar un valor del lado derecho? Voy a utilizar esta otra base de datos que está aquí. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero tomar únicamente, por así decirlo, los últimos 2 dígitos de este número que está aquí, del código de empleado? Entonces vamos a hacer lo mismo. ¿Ok? Vamos a venir aquí, ID, vamos a escribirle un título y vamos a utilizar la función de, en este caso, como aquel era el lado izquierdo, ahorita vamos a extraer del lado derecho. Entonces la fórmula se llama exactamente igual, perdón. Solo que ahora el lado derecho se llama derecho. Entonces, perdón. Vamos a escribirlo, vamos a escribir un paréntesis y ahora nos vamos a poder desplazar con las flechitas. Nos vamos a venir aquí al ID y necesitamos sacar ¿cuántos caracteres? Dijimos que 2. Escribimos una coma, el número 2, que sería la cantidad de caracteres que necesitamos sacar. Cerramos con un paréntesis y le damos Enter. Oh, ok. Aquí hay un detalle y este es bien importante. ¿Por qué esta fórmula me dio error? Esta fórmula está trabajando con texto y nosotros aquí tenemos un número. Hay una forma de convertir este número a un texto para que esta fórmula funcione, pero bueno, saben que lo vamos a ver. Es importante manejar ese tipo de cosas porque al momento de trabajar con muchos datos, uno se encuentra con estos escenarios a cada rato. Entonces, yo aquí estoy diciéndole que me extraiga, ¿verdad? Pero lo que pasa es que esto es un número. Entonces, como la fórmula es de texto, no reconoce la extracción de datos de esa manera. Entonces, yo quiero que me lo convierta a texto, que ese número sea un texto. Entonces, yo lo que voy a hacer es utilizar una fórmula que se llama igual texto. Perdón. Permítame un segundito, que la fórmula me la sé en inglés, qué problema. To text, a texto. Vamos a ver. No, igual. Texto. Formato. Ok, ahí está. Vamos a ver si me funcionó. Ya les puedo explicar qué estoy haciendo. Sí, ahí está. Ok, entonces, ¿qué acabo de hacer? Acabo de convertir este número. Si ustedes ven, Excel hace algo que lo pasa de un solo al otro lado de la celda. Esto ya no es un número. Esto es un arreglo de texto. Para explicarles esto, sí se me complica un poquito porque es una cuestión de cómo funcionan los datos en una computadora. Pero sí lo que les puedo decir es que ya ahora Excel interpreta como esto, ya no lo interpreta como un número, sino como que fuesen palabras, por así decirlo. Entonces, ahora sí yo puedo utilizar mi fórmula de derecha, ¿verdad? Para extraer los 2 dígitos
que quiero extraer y ya me va a devolver. Igual, estos 2 dígitos que me está devolviendo aquí, me está devolviendo un texto, no un número. Yo sé que visualmente nosotros vemos que ahí dice 78, pero si por ejemplo nosotros queremos a eso sumarle un 5, por ejemplo, igual más 5, funcionó. Wow. Bueno, seguramente esa es una corrección o actualización de Excel, pero esto en sí es un texto. Entonces, normalmente cuando hacemos eso o hacemos funciones lógicas, tiende a dar error. Así que yo en lo personal no recomendaría que utilicen formatos que tienen como texto, como números, porque no sé aquí por qué funcionó, voy a tener que averiguar qué pasó, pero normalmente sucede eso. Aquí, entonces esas son las fórmulas para extraer textos. Tenemos izquierda y derecha. Ahorita vamos a ver entonces otra fórmula de texto que es bastante útil y que nos sirve un montón. Vamos a ver en este formato de aquí. Espérame. Tenemos una pregunta que dice, cuando la celda aparece en un lado, aparece en un lado un punto verde. ¿Qué hacer? Se refiere a como en la esquina izquierda, así como está aquí en este lado de aquí. Esta esquinita verde o eso que aparece ahí. A eso se refiere. Ok, en este caso, cuando sucede eso es porque Excel reconoce que la fórmula o lo que nosotros estamos utilizando es diferente a cualquier otra fórmula que tengamos a los lados. Entonces, hay varias razones por las que aparece este error. En este caso, lo único que tenemos que hacer es venirnos aquí donde aparece el error y dice fórmula desprotegida. Lo que dice, lo que está haciendo referencia a la fórmula en este caso es que si nosotros movemos la fórmula se va a alterar completamente el resultado porque no está bloqueada la celda. Es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero en este caso solo puedes darle aquí donde dice ignorar este error y automáticamente se quita. Para quitarlo de todas, lo que haces es que te ubicas en una celda donde está el error, seleccionas todas las celdas, de nuevo control, shift y hacia abajo, ya seleccionamos todas las celdas y le damos de nuevo ahí donde dice ignorar error y ya lo quitamos. Y eso sería. Vamos a continuar entonces con la fórmula de texto. Entonces ya vimos, si pueden ver aquí, comenzamos con la derecha. Vimos la fórmula de izquierda también. Vamos a utilizar un par de las fórmulas, perdón, para cambiar la forma en la que se ven los nombres o minúsculas, mayúsculas y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, si ustedes ven aquí Alabama está escrito de manera adecuada, pero ¿qué pasa si está solamente, perdón, si está con una minúscula y todos nuestros nombres están con minúscula? Entonces irlos cambiando uno por uno se vuelve bastante tedioso. Para eso hay una fórmula que se llama nombre propio. Ahí está. Nombre propio. Y lo que hace es que te pone cualquier texto en la idea de, o en la estructura de cualquier letra o cualquier palabra, perdón, va a comenzar con mayúscula. Por ejemplo, si yo escribo mi nombre y utilizo esta fórmula, lo que va a hacer es igual nombre propio, ponerme cada una de las palabras en mayúscula. De esa manera. Otra fórmula que se puede utilizar bastante para eso es la fórmula de pasarlos, por ejemplo, de minúsculas a mayúsculas, toda la palabra. A veces pasa que nos mandan reportes con información y tal vez está todo el texto en mayúscula o todo el texto en minúscula y necesitamos que se vea de una o de otra manera. Podemos utilizarlo también haciéndolo con fórmulas, por ejemplo, en este caso la fórmula de mayúsculas, que lo que va a hacer es que nos va a convertir todo el texto a mayúsculas. Permítanme un segundito. Ok. Entonces, ahí está la fórmula de igual Vamos a escribirles igual se escribe C. Y ahí dice, si ustedes ven, en la parte de abajo igual aparece una pequeña indicación que dice, convierte una cadena
de texto en letras mayúsculas. Bueno, entonces, eso es lo que hace la función. Entonces, eso fue lo que hizo ahí. Si, por ejemplo, queremos que esto que está aquí lo pase a minúsculas o cualquier texto que nosotros tengamos que está escrito en mayúsculas lo pase a minúsculas, entonces utilizamos la función que se llama permítame que si alguien por casualidad recuerda esa fórmula es en inglés lowercase. Problemita ese de, lastimosamente en mi trabajo ustedes todos están en inglés, entonces las fórmulas me las aprendí en inglés. Las minúsculas. Ok, vamos a ver, igual. Ahí está, sí, minus C. Entonces esa hace lo contrario, ¿verdad? Escribe el texto en minúsculas. Y estas son solo algunas de las cosas que podemos ir utilizando para poder manipular textos, ¿ok? En esta parte introductoria, por así decirlo, ustedes de la fórmula, vamos a ver nada más las fórmulas más básicas de texto, porque en lo que es en sí el manejo ya de información, normalmente las fórmulas son anidadas. Entonces, fórmulas anidadas se vuelve un poquito más complejo. Pero sí es importante, si lo vamos a trabajar, si vamos a empezar a ver fórmulas anidadas para el manejo de texto, porque es súper necesario, ¿verdad? Vamos a ver qué otra fórmula podemos utilizar aquí. Tenemos una fórmula de concatenado. Vamos a utilizar, hay dos versiones, dependiendo de la versión de Excel que ustedes tengan. Está la fórmula que es concat, que sale en las versiones 2013 para acá, si no estoy mal, y antes de eso sale concatenar o concatenate en inglés. Hacen exactamente lo mismo. Yo les he intentado buscar una diferencia. Ambas pueden concatenar hasta 128 elementos. Ambas tienen la capacidad de hacerlo. Supongo yo que las versiones más nuevas, que es concat, ha de traer algún tipo de mejora en cuanto a eficiencia, pero en lo que yo he visto, honestamente, no he encontrado así en sí una diferencia. ¿Okay? Entonces, la fórmula de concatenar, ¿qué hace? Vamos a borrar esto de aquí. La fórmula de... saben que lo voy a dejar porque le voy a mandar este archivo, así que vamos a nada más eliminar esto y vamos a ubicarnos aquí. Si yo quiero, por ejemplo, me dice mi jefe que necesita una lista de todos los estados, pero que la quiere escrita en una sola celda. No sé, pero suele pasar. Entonces vamos a utilizar la fórmula de concatenar. La fórmula de concatenar lo que hace es unir textos y valores de diferentes celdas. Eso nos puede servir bastante a ustedes para el momento de, por ejemplo, si a ustedes les estaban pidiendo aquí la diferencia de población, ¿verdad? De Estados Unidos del 2018 al 2019, nosotros sabemos aquí que es 1,5 millones, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si queremos poner un texto que diga la población de Estados Unidos cambió en 1,5 millones, ¿verdad? Y queremos que se vea el texto y también el número, entonces podemos utilizar esta fórmula de concatenar y lo haríamos de la siguiente manera. Escribimos igual concat o concatenar, como según su versión de Excel. Y normalmente cuando aquí escribimos textos, o sea, textos que nosotros queremos que la fórmula muestre, lo vamos a escribir entre comillas, ¿ok? Entonces podemos decir la población de Estados Unidos, vamos a mover un poquito por acá, incrementó en, vamos a poner 2 puntos, vamos a dejar un espacio y vamos a poner de nuevo comillas. Ahora, eso que nosotros acabamos de poner comillas es un texto que nosotros le estamos dando a la fórmula y que lo va a mostrar tal y como yo lo escribí ahí. ¿Ok? Ahora vamos a poner una coma. Y si ustedes ven la fórmula aquí me dice que ingrese un segundo texto. O sea, que ingrese otro valor. Y yo quiero que me diga entonces el número en el que incrementó. Se lo vamos a poner aquí. Vamos a darle clic. Perdón, se me movió la fórmula. Vamos a darle clic. Entonces, el siguiente parámetro que va a recibir la función de concatenar va a ser el número de población. Vamos a darle Enter. Y si ustedes ven, ahí me está devolviendo el primer parámetro, que sería lo que yo escribí, entre comillas, que es la población de Estados Unidos incrementó en y después la cantidad.
¿Ok? ¿Me están entendiendo de esta parte hasta ahorita? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Voy muy rápido. Díganme si voy muy rápido también, porque si no... Todo bien. Ok, cool. Entonces, esa es una de las funciones de la fórmula de Excel. ¿Y saben qué es lo importante de esto? Que, por ejemplo, en vez de tener aquí, digamos que este número estuviese cambiando por alguna razón, y en vez de ser 1,5 millones, de repente ahora son 2,5 millones. Al momento de nosotros cambiar el valor de esta celda de aquí, automáticamente nuestra fórmula y nuestro texto de concatenar cambió. ¿Por qué? Porque este número no lo está recibiendo como este texto. El número lo está recibiendo como una referencia a lo que sea que haya en esta celda. Es el segundo parámetro que va a recibir mi función de concatenar. Ahora, por ejemplo, también podemos hacer lo siguiente. Como ya vimos, entonces podemos referenciarlo a una celda, ¿verdad? Al valor que está aquí en esta celda. Entonces yo también puedo decir, ok, vamos a concatenar los nombres de los estados. Vamos a hacer referencia a la celda de donde está escrito Alabama. Después, el siguiente valor que vamos a recibir va a ser un espacio, porque yo quiero que diga estado, coma, de ahí al siguiente. Entonces, en el siguiente parámetro que nosotros vamos a ingresar, vamos a escribir las comillas. Vamos a poner coma, espacio, cerramos las comillas. Ahora, vamos a poner coma de nuevo, pero esta coma es diferente a la que pusimos entre comillas. La que pusimos entre comillas es un texto que está fijo. Las que están fuera de las comillas son las separaciones de los parámetros de la fórmula. Entonces, eso es bien importante entenderlo para no confundirnos. Esta coma que está aquí es la que está separando los parámetros de la fórmula de concatenado. Esta coma que está aquí adentro, entre paréntesis, es un texto normal que va a recibir igual que esto de la población de US incrementó. Exactamente de la misma manera va a recibir ese parámetro. Entonces, eso es bien importante entenderlo para no confundirnos, ¿verdad? Entonces, ya dijimos que ya recibimos el primer estado, entonces vamos a poner el siguiente. De nuevo, vamos a poner coma, las comillas, la coma que sirve como texto, espacio, cerramos comillas, la coma que separa el argumento y vamos a seleccionar el otro argumento. También podemos hacerle clic a Arizona y vamos a dejarlo hasta ahí. Cerramos paréntesis. Y como pueden ver, ya ahí me está mostrando lo que es los 3 nombres de los estados en forma de un solo texto en una celda. Ok. También en otra forma de ejemplo, gracias Bradislav, lo que vamos a hacer lo siguiente es hacer varias combinaciones, una combinación de concatenados. Vamos a escribir, por ejemplo, un texto que diga, vamos a escribir primero la fórmula, concat. Después de escribir concat, vamos a abrir paréntesis y vamos a decir la población del estado y vamos a poner un espacio y cerramos paréntesis. Entonces, este texto va fijo, ¿ok? Después decimos coma y ahora vamos a darle como parámetro el nombre de un estado. Vamos a decir en este caso, Alabama. Le damos clic, después vamos a hacer otra coma y vamos a ingresar un tercer parámetro que va a ser un texto. Entonces dijimos, la población del estado. Vamos a escribir aquí un D y después el nombre. En este caso va a decir Alabama. Ahora, como tercer parámetro, vamos a escribir de nuevo, entre comillas, escribimos un espacio, es de espacio, cerramos comillas, escribimos otra vez coma y estamos ingresando un cuarto parámetro y ahora le vamos a dar la cantidad de personas que hay en el 2019 en ese estado. Cerramos con un paréntesis y le damos enter. Entonces, si ustedes ven, tenemos una oración que dice la población del estado de Alabama es de 4,903,185, ¿verdad? Y ¿saben qué es lo más interesante? Que, por ejemplo, aquí podríamos correr esta fórmula para que nos diga lo mismo de cada estado. Entonces, ¿qué pasa? Si ven, los parámetros que le dimos como celda van cambiando porque se van moviendo hacia abajo. Ahora me está diciendo
La población del estado de Alaska es de 700,000 habitantes. La población del estado de Arizona es de 7 millones y así sucesivamente. Y podemos hacer esta misma fórmula arrastrándola como les mostré para todos los estados, ¿verdad? Entonces, esta fórmula es una fórmula bastante útil que nos sirve bastante al momento de, por ejemplo, ¿qué pasa si estamos creando ¿cómo se llama? Un recibo? Entonces, nosotros podemos tener un textbox, un texto, donde diga aquí, vamos a hacer un ejemplo rapidito, que sea el último ejemplo. ¿Ok? Entonces, podemos poner aquí nombre, ¿verdad? Y que queramos que la persona ingrese ahí su nombre. Después apellido. Y, ¿verdad? Y que después aquí ingrese su edad. Y queremos que aquí nos muestre nuestro cliente y la edad. Entonces vamos a utilizar la función de igual concatenate, ¿verdad? O concat. Ingresamos el texto y podemos decir el nombre, siempre entre comillas, recuerden lo de las comillas, ¿verdad? Porque estamos escribiendo un texto que le vamos a dar al archivo. Entonces dice, el nombre de mi cliente es, dejamos un espacio, porque ese es el espacio que se va a mostrar, ¿verdad? Entonces cerramos las comillas, vamos a ingresar el primer parámetro, que sería el nombre de la persona. Después queremos que se muestre el apellido, pero ¿qué pasa si yo pongo esto así? No va a haber un espacio y me va a mostrar el texto pegado. Entonces, en medio lo que vamos a hacer es ponerle también un pequeño texto, entre comillas, con un espacio, ¿verdad? Y de esa manera ya me va a mostrar un espacio. Y ahora vamos a continuar con, ya tenemos entonces lo que es el nombre de mi cliente es nombre, apellido, y ahora vamos a ponerle la edad. Vamos a decirle, y tiene dos puntos, ¿verdad? Espacio, cerramos el texto y hacemos la referencia a la siguiente celda, que sería la celda de edad. Y entonces nosotros cerramos aquí esta fórmula. Y si ustedes ven ahorita que la ingresamos, voy a ponerla así. Dice nada más el nombre de mi cliente es y tiene y no aparece nada de información. Y eso es porque aquí está en blanco, ¿verdad? Entonces yo voy a empezar a ingresar mi información. Entonces voy a poner Alan. Ya aparece Alan ahí. Ahora ponemos López. Ahora aparece López ahí. Ah, miren, aquí se nos olvidó un espacio, que es lo que les comentaba. En nuestra fórmula, ¿verdad? Aquí no dejamos espacio, entonces por eso aparece pegado. Entonces vamos a dar un espacio, ¿verdad? Alan López y edad, vamos a poner 25 años. Entonces, podemos incluso ponerle después del 25, le ponemos otra coma, entre comillas, ponerle 25 años y solo la palabra años. Entonces, de esa forma es como se utiliza la fórmula de concatenar. Si estás haciendo, por ejemplo, un recibo y necesitas ingresar toda la información de la persona y que aparezca al final como un resumen, o tal vez lo que son, sí, básicamente para formularios. He visto que se utiliza bastante lo de concatenado para crear llaves o incluso ese tipo de cosas ya para la parte de base de datos. Por ejemplo, podríamos utilizar la fórmula de concatenar. Si nosotros quisiésemos, por ejemplo, poner concatenar aquí estos dos valores que serían la ciudad y la profesión. Entonces podemos poner igual concat. Seleccionamos la ciudad. Ingresamos un espacio para que se vean dos palabras, ¿verdad? Damos el espacio con las comillas. Ingresamos el tercer parámetro que sería estudiante. O podríamos poner el tipo de contrato, ¿verdad? Entonces ahora nuestro texto dice San Pedro Sula permanente, ¿verdad? Y podemos copiar y pegar esa información para cada una de las celdas, ¿verdad? La fórmula se va a ir moviendo. El día de mañana vamos a ver cómo trabaja, por ejemplo, la parte de que la celda no se mueva o que necesitemos que se quede fija en un solo lugar. Vamos a tener ejercicios de ese tipo. Y pues, no sé si tienen alguna pregunta hasta este momento, algo que quieran saber, alguna duda que tengan con respecto a las fórmulas.
Voy a tratar de llevarlo lo más despacio posible esto de las fórmulas porque sé que es un tanto, tiende a confundir un poco. Entonces, lo voy a llevar así como que lo más despacio que pueda, ¿ok? Igual recuerden que la grabación va a estar en YouTube mañana probablemente, yo ahí les voy a estar avisando. Igual lo que voy a hacer con esto de los archivos es que les voy a crear un archivo donde aparezca como el nombre de la fórmula y a la par un ejemplo y la fórmula ya escrita para que ustedes puedan utilizarlo como referencia. Igual puedo ver si les puedo crear un par de ejercicios porque honestamente la parte de las fórmulas lo mejor que se puede hacer es practicar. Bueno, es la forma más simple para poder como que agarrar confianza o de qué es lo que estás creando y todo eso. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo hasta este momento. ¿Todo bien? Ok, cool. Entonces, gracias, gracias. Entonces, eso sería todo por esta noche. Gracias por haberse unido. Lo voy a estar viendo el día de mañana. Ya para mañana vamos a continuar entonces con lo que son estas fórmulas. Vamos a ver unas fórmulas de conteo y lo que son las fórmulas lógicas, que son las fórmulas de toma de decisión de Excel. Así que gracias por unirse y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.